Buenas tardes. Hoy vamos a hablar un poco sobre el bloque de constitucionalidad. Nuestro equipo está conformado por mi persona, Javier Buelvas, Ibis Carbonell y Harold Acuña. A continuación presentaremos el concepto de bloque de constitucionalidad. El bloque de constitucionalidad es aquella unidad jurídica compuesta por normas y principios que, sin estar o aparecer formalmente en la Constitución, son utilizadas como parámetros de control o parámetros para el control de constitucionalidad de las leyes. El origen del bloque de constitucionalidad se remonta a la jurisprudencia del Consejo Constitucional francés, en cuanto éste le dio valor normativo al preámbulo de la Constitución de 1958. Louis Fauriu sostuvo que en el seno del Consejo Constitucional de la Quinta República, en donde por primera vez se utilizó el concepto de normas de constitucionalidad, la expresión como tal fue acuñada por la doctrina, más no por la jurisprudencia, bajo la denominación de principios y reglas de valor constitucional, para hacer referencia al conjunto de normas situadas en el nivel constitucional, cuyo respeto se impone a la ley. En Colombia, el marco normativo del bloque de constitucionalidad se encuentra en la Carta Política del 91, en el artículo 9, el cual reconoce que las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía nacional, en el respeto por la autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia. Más adelante, en el artículo 93, se refiere la Constitución al bloque de constitucionalidad de la siguiente manera: los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta carta se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia. El artículo 94 de la Carta enuncia los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en los convenios internacionales vigentes. No debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos. El artículo 214 expresa que al regular los estados de excepción, dice en su numeral número 2, no podrán suspenderse los derechos humanos ni las libertades fundamentales. En todo caso se respetarán las reglas del derecho internacional humanitario. El artículo 53 de la Carta dice los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados hacen parte de la legislación interna. Este artículo le da reconocimiento a todos los tratados internacionales que se refieran al trabajo y que hayan sido ratificados por el Congreso, haciendo parte entonces del bloque de constitucionalidad. Por lo tanto, hacen parte de nuestro ordenamiento jurídico. El artículo 9 reconoce que las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía nacional, en el respeto por la autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptado por Colombia. Desde el origen del bloque de constitucionalidad podemos observar que este concepto ha ido evolucionando. En un sentido estricto, contenido dentro del marco normativo son el preámbulo de la Constitución misma, los tratados limítrofes internacionales ratificados por Colombia, los tratados de derechos internacionales referidos o relativos a derechos fundamentales o derechos humanos y que han sido ratificados por Colombia. Cuando se trate de derechos reconocidos por la Carta Política y la ley estatutaria que regula los estados de excepción.
En un sentido amplio, el bloque de constitucionalidad se establece como parámetro de constitucionalidad de las normas contenidas en las leyes orgánicas y las leyes estatutarias en lo pertinente. Acerca de la evolución que ha tenido el bloque de constitucionalidad, en Colombia es bueno señalar las sentencias T-409 del 92, cuyo magistrado ponente fue el senador doctor Alejandro Martínez Caballero, Fabio Morón Díaz, y la sentencia C-574 del 92, cuyo magistrado ponente fue el doctor Ciro Angarita Barón, en la cual se establecen que los convenios sobre derecho internacional humanitario tienen carácter prevalente sobre la legislación nacional. Con base en la anterior jurisprudencia, la Corte Constitucional interpretó el inciso segundo del artículo 93 de la Carta Magna, la disposición de prevalencia de los tratados o convenios internacionales en el orden jurídico interno, siempre y cuando estas normas hayan sido integradas en la normatividad colombiana, a través de la ratificación del Estado, previo análisis de constitucionalidad. Ampliación progresiva del bloque de constitucionalidad. Sobre la ampliación progresiva del bloque de constitucionalidad, la Corte Constitucional hasta el año 1998 había precisado que la integración de las disposiciones internacionales en el ordenamiento interno con carácter prevalente como bloque de constitucionalidad estaba supeditada, de acuerdo a la lectura del artículo 93 en conjunto con el artículo 212, inciso segundo, de la Carta Política, a aquellas disposiciones de derecho internacional que trataran sobre derechos fundamentales, que no fuera posible limitar en los estados de excepción, u otras disposiciones a las que la Constitución hiciera referencia expresa. En cuanto a los tratados limítrofes, la sentencia C-191 del 98 estableció que los tratados limítrofes también hacen parte del bloque de constitucionalidad, en virtud del artículo 101 de la Carta Política, así. El bloque de constitucionalidad constituye aquellas disposiciones que, pese a no tener, todas ellas, rango constitucional, sirven de parámetro de control de la constitucionalidad. El derecho a la especial protección de la mujer embarazada. Este derecho de protección especial a la mujer embarazada, en conjunto con las disposiciones de derecho internacional de los derechos humanos que articulan el derecho, fueron incluidas en el bloque de constitucionalidad según sentencia T-622 de 1997. Esta manifestaba al respecto lo siguiente: el derecho a la especial protección de la mujer embarazada es de aquellos derechos contemplados por el artículo 93 de la Constitución Política, que no puede ser modificado ni restringido en estado de excepción, por lo que hace parte del bloque de constitucionalidad. La sentencia T-568 de 1999 sobre los convenios de la OIT integró al bloque de constitucionalidad los convenios 87 y 88 de esta organización, los cuales protegen la libertad sindical por ser uno de aquellos derechos no susceptibles de limitación durante los estados de excepción. La sentencia se pronunció de la siguiente manera: el bloque de constitucionalidad está conformado por preámbulo de la Carta Política, los artículos 1, 5, 39, 53, 56 y 93 de ese Estatuto Superior, pues en esas normas están consagrados los derechos que reclama el sindicato actor como violados. También procede a incluir la Constitución de la OIT y los convenios 87 y 88 sobre libertad sindical, tratados y convenios debidamente ratificados por el Congreso, que versan sobre derechos que no pueden ser suspendidos, ni aún bajo los estados de excepción.
Además, los artículos pertinentes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención Americana de los Derechos Humanos. Los derechos de carácter económico en el año 1999 fueron excluidos del bloque de constitucionalidad. Estos acuerdos, tratados o convenios de carácter económico, por no existir disposición constitucional expresa que los incluya, ni hacer parte de aquellos derechos que el artículo 99 de la Carta otorga un plus, ni ser normas a las que la Carta disponga una supralegalidad. Debe hacerse la salvedad de que, años más tarde, la Corte, en aclaración de voto de la sentencia T-512 de 2003, reconoció que todos los derechos fundamentales consagrados en la Carta deben ser interpretados de acuerdo a los tratados internacionales de derechos humanos, y se pronunció integrando estos tratados en el bloque de constitucionalidad como parámetro de interpretación integral de los derechos humanos. Aún teniendo en cuenta la anterior armonización de la interpretación de los tratados de derechos humanos, se entiende por la jurisprudencia que los tratados de carácter meramente económico ni el derecho comunitario integren el bloque de constitucionalidad, como quiera que su finalidad no es el reconocimiento de los derechos humanos, sino la regulación de aspectos económicos, fiscales, aduaneros, monetarios, técnicos, etc. ¿De dónde surge una prevalencia del derecho meramente económico o del derecho comunitario andino sobre el orden interno? Carece de sustento. Sobre los derechos sociales, la sentencia T-568 del 99 catalogó a estos como derechos humanos, por lo que en virtud del artículo 93 de la Carta se considera que todos los instrumentos internacionales de derechos humanos que tratan de derechos sociales hacen parte del bloque de constitucionalidad. Así tratados internacionales ratificados por Colombia, como los convenios de la OIT, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Protocolo de San Salvador, entre otros, hacen parte del bloque de constitucionalidad. La sentencia T-568 del 99 catalogó los derechos sociales como derechos humanos, por lo que en virtud del artículo 93 de la Carta se considera que todos los instrumentos internacionales de derechos humanos que tratan de derechos sociales hacen parte del bloque de constitucionalidad. Así, tratados internacionales por Colombia, ratificados por Colombia, como los ya mencionados tratados de la OIT, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Protocolo de San Salvador, entre otros, hacen parte de este bloque de constitucionalidad. La Corte Constitucional precisó sobre las garantías judiciales que no todas constituyen derechos de aquellos que no pueden ser limitados en estados de excepción, y que por lo tanto solo los derechos esenciales al debido proceso hacen parte del bloque de constitucionalidad. Al respecto, la Corte manifestó: el derecho a la presunción de inocencia es uno de aquellos derechos humanos que no son susceptibles de limitación en estados de excepción, por lo que las disposiciones internacionales de tratados de derechos humanos ratificados por Colombia en la materia hacen parte del bloque de constitucionalidad. La misma Corte manifestó que tanto el derecho al debido proceso como el artículo 27 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre hacen parte del bloque de constitucionalidad, por ser derechos que no pueden ser suspendidos en estados de excepción. Sobre los derechos fundamentales de las víctimas de desplazamiento interno forzado, con sus respectivas disposiciones internacionales, fueron reconocidos como parte del bloque de constitucionalidad en el año 2001, cuando la Corte se pronunció incluyendo los principios rectores del desplazamiento interno como parte del bloque.
Los principios rectores del desplazamiento interno, consagrados en el informe del representante especial del secretario general de las Naciones Unidas para el tema de los desplazamientos internos de personas, hacen parte del bloque de constitucionalidad. Frente al tema de genocidio, la Corte ha sido muy clara, teniendo en cuenta que es indiscutible que el derecho a la vida hace parte de aquellos derechos no susceptibles de limitación en los estados de excepción. Así, el tipo penal de genocidio debe ser interpretado a la luz de los pactos y convenios internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia, de conformidad con el artículo 93 de la Constitución y de acuerdo a los principios y preceptos del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos, que forman parte del ius cogens. De igual manera, resultó para la Corte clarísimo que los tratados de derechos humanos internacionales que protegen los derechos fundamentales de los niños hacen parte del bloque de constitucionalidad. En concordancia con lo anterior, los derechos humanos de los niños se han ido desarrollando no solo alrededor de la disposición constitucional que garantiza su especial protección, sino también alrededor de los tratados internacionales de derechos humanos que los protegen, resaltando que la gran mayoría de los derechos sociales, como lo son la educación y la salud, son derechos que sin necesidad de establecer conexidad alguna, se tornan para estos derechos fundamentales del mismo estatus que el derecho a la vida. La Corte, en sentencia C-1490 del año 2000, estableció la inclusión de la decisión 351 del 93, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que contiene el régimen común sobre derecho de autor y conexos en el bloque de constitucionalidad. La inclusión responde a que la misma regula los derechos morales de autor, que son derechos fundamentales, y a la luz de lo dispuesto en el artículo 93 de la Constitución Política, se incorporan al bloque de constitucionalidad. La sentencia hace la salvedad de que los acuerdos de comercio o integración, como el que establece la OMC, no hacen parte del bloque de constitucionalidad por regular asuntos meramente económicos. La Corte, en sentencia C-53 del año 2001, reitera la inclusión en el bloque de constitucionalidad de la decisión 351 de 1993. ¿Cómo interpretamos jurídicamente el inciso segundo del artículo 93 de la Constitución Política? Esa interpretación la podemos hacer a la luz de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la cual en el año 2000 ha manifestado que la interpretación de la Corte Constitucional del artículo 93 de la Constitución Política se tornó más progresiva para aceptar que su inciso segundo adoptaba todos los tratados de derechos humanos ratificados por Colombia dentro del bloque de constitucionalidad como parámetros de interpretación de los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución. La Corte Constitucional, en sentencia T-256 del año 2000, estableció: los derechos y deberes consagrados en la Constitución se deben interpretar de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia. La Corte en los años 2000 y 2001 estableció que los tratados internacionales de derechos humanos hacen parte del bloque de constitucionalidad y por lo tanto son parámetros para examinar la constitucionalidad de las leyes y de los actos administrativos. La anterior interpretación del inciso segundo del artículo 93 de la Constitución surge a partir de la llamada regla hermenéutica de favorabilidad. Dicha regla
consiste en que no puede restringirse o menoscabarse ninguno de los derechos reconocidos en un Estado en virtud de su legislación interna o de otros tratados internacionales, invocando como pretexto que el convenio en cuestión no los reconoce o los reconoce en menor grado. La jurisprudencia de instancias internacionales como vinculantes en la interpretación de los derechos consagrados en la Constitución. Al respecto, la Corte Constitucional en el año 1999, al integrar al bloque de constitucionalidad los convenios de la OIT, también le dio carácter vinculante y de obligatorio cumplimiento a las recomendaciones que emite el Comité de Libertad Sindical como órgano de control de la OIT. Como se anunció anteriormente, el Comité de Libertad Sindical es un órgano de control de la OIT. Confronta las situaciones de hecho que se le presentan o las normas internas de los estados con las normas internacionales aplicables según los tratados ratificados por los estados involucrados. Luego formula recomendaciones y las somete al Consejo de Administración, ya que este es el órgano que puede emitir recomendaciones de carácter vinculante según las normas que rigen la organización. En este caso, el Consejo recibió el informe del Comité y sus recomendaciones y encontró que el asunto no requería mayor investigación ni modificó los textos que se le presentaron, antes bien los asumió, los incorporó a las actas de la reunión y los publicó como parte de su informe oficial de esa sesión a la comunidad de Estados miembros. Por tanto, esta recomendación constituye una orden expresa vinculante para el gobierno colombiano. Colombia está obligada, en virtud de su calidad de Estado miembro del Tratado Constitutivo de la OIT, a acatar las recomendaciones del Consejo de Administración. Según la sentencia T-568 del 99, la OIT se manifiesta a través de convenios y recomendaciones, según el artículo 19 de su Constitución. La Corte Constitucional ha reiterado, siguiendo los lineamientos de la Carta de la OIT, que a diferencia de los convenios, las recomendaciones no son normas creadoras de obligaciones internacionales, sino meras directrices, guías o lineamientos que deben seguir los Estados partes en busca de condiciones dignas en el ámbito laboral de sus países. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado lo siguiente: la Comisión es competente en los términos de las atribuciones que le confieren los artículos 41 y 42 de la Convención para calificar cualquier norma del derecho interno de un Estado parte como violatoria de las obligaciones que éste ha asumido al ratificarla o adherir a ella. Como consecuencia de esta calificación, podrá la Comisión recomendar al Estado la derogación o reforma de la norma violatoria. Por último, todos los órganos de los Estados partes tienen la obligación de cumplir de buena fe las recomendaciones emitidas por la Comisión, no pudiendo ésta establecer el modo de ejecutarlas a nivel interno, siendo por tanto el Estado el que debe determinar la forma de cumplir con las mismas. La Corte continuó su pronunciamiento sobre el tema para establecer el carácter vinculante en razón al artículo 93, inciso segundo de la Constitución, de la siguiente manera: en virtud del artículo 93 de la Carta Política, los derechos y deberes constitucionales deben interpretarse de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia, de lo cual se deriva que la jurisprudencia de las instancias internacionales encargadas de interpretar esos tratados constituyen un criterio hermenéutico relevante para establecer el sentido de las normas constitucionales sobre derechos fundamentales. Es de aclarar que lo anterior fue reiterado en el año 2003 mediante la sentencia C-67 del mismo año.
En los años 2003 y 2004, la Corte ha precisado el alcance del inciso segundo del artículo 93 de la Constitución, para entender que todo tratado de derechos humanos ratificados por Colombia que se refiera a derechos constitucionales tiene rango constitucional y hace parte del bloque de constitucionalidad, y por lo tanto dichas normas son de obligatorio cumplimiento, además de ser criterio de interpretación. Eso es todo por el momento. Muchísimas gracias por su atención y hasta otra oportunidad.